Este video del recurso de accesibilidad para la evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. Este video trata sobre los recursos de accesibilidad, asistente de navegación de examen o TNA y el asistente de interfaz designado o DIA. Al final de este tutorial comprenderás las funciones de estos recursos no integrados, sus diferencias y cuándo es apropiado utilizarlos. Ambos recursos son en realidad una persona y se pueden utilizar con las evaluaciones de competencia del idioma inglés para California o LPAC. Están a disposición de los alumnos de tercero a 12º grado para los ámbitos de comprensión oral, lectura o escritura del LPAC. Para obtener más información, consulta la matriz de recursos de accesibilidad para la evaluación de California visitando bit.ly/CA-matrix. Un TNA y un DIA debe ser un examinador capacitado en la prueba LPAC, quien está administrando la evaluación. Solo los estudiantes que realicen este examen de forma autónoma podrían necesitar un TNA o un DIA. Por tanto, se trataría de estudiantes de tercero a 12º grado. Repasemos el papel de estos importantes recursos no integrados. En primer lugar, hablemos del asistente de navegación de examen o TNA. Este recurso no integrado es una herramienta universal. El objetivo de un TNA es ayudar a los estudiantes a navegar por las características tecnológicas de la interfaz de examen del estudiante. El TNA ayuda a garantizar que ningún problema con la tecnología afecte a la capacidad del estudiante para demostrar su competencia lingüística en la evaluación. Un TNA solo puede ayudar con la tecnología. El TNA no puede escribir una respuesta por el estudiante ni seleccionar una opción de respuesta. Un examinador capacitado del examen LPAC puede ser un TNA para cualquier estudiante que necesite ayuda para navegar por el sistema de entrega del examen. Esto podría incluir ayudar al estudiante a iniciar sesión en el examen, mover el mouse, navegar hacia adelante y hacia atrás en el examen, o utilizar cualquier otra herramienta universal disponible. Se puede utilizar un TNA durante la administración de un examen individual o grupal. El TNA solo puede ayudar con la tecnología, según indica el estudiante. ¿Cómo puedes saber si un estudiante necesita que el examinador actúe como TNA? Un estudiante puede solicitar ayuda, pero el examinador también debe buscar señales no verbales. Esto podría incluir señales como que el estudiante deslice mucho el mouse o que tenga dificultades para colocar el cursor en el lugar correcto. El examinador debe supervisar a los estudiantes y estar atento a cualquier dificultad para navegar por la tecnología. Los estudiantes que pueden necesitar un TNA a menudo no están familiarizados con el dispositivo de evaluación o carecen de los conocimientos informáticos necesarios para realizar una evaluación en la computadora. A veces los estudiantes son nuevos en la escuela o son estudiantes más jóvenes que están poco familiarizados con la navegación de un examen en línea. Los estudiantes que necesiten un TNA pueden estar en cualquier grado o tener cualquier nivel de dominio del inglés. He aquí algunos ejemplos de lo que puede hacer el examinador que actúa como TNA. Escribir el nombre del estudiante, el identificador estatal de estudiantes o SSID, y la información de identificación de la sesión durante el inicio de sesión para iniciar una sesión del examen. Ayudar con el manejo del teclado necesario para iniciar la sesión del examen. Ayudar con el mouse para apuntar y hacer clic y la barra de desplazamiento. Ayudar con la herramienta en pantalla o la navegación por botones. Por ejemplo, los botones atrás y siguiente. Iniciar y detener el estímulo auditivo o enviar el examen. Situar el cursor donde te indique el estudiante. Recuerda, el TNA solo puede ayudar con la tecnología. No puede cambiar la respuesta de un estudiante. El único momento en el que el TNA puede escribir con el teclado de un estudiante es durante el inicio de sesión y al iniciar una sesión del examen. El TNA no puede escribir la respuesta de un estudiante para el dominio de escritura. Veamos a Arlene actuar como asistente de navegación de examen individual de un estudiante de 5º grado. Bien, Gabriel, adelante y empieza tu examen de lectura.
¿Cómo llego a la otra pregunta? Ah, bien. Mira en la pantalla. ¿Ves esa flecha verde? Y debajo pone siguiente. Mueve el cursor, mueve la flecha y haz clic en ese botón. Así seguirás avanzando a todas las preguntas. Como asistente de navegación de examen, la única vez que puedes tocar el dispositivo y el teclado del estudiante por ellos es durante el proceso de inicio de sesión. Puedes ingresar su SSID, escribir su nombre, pero una vez que hayas iniciado sesión, el estudiante va a tener el control del dispositivo y tú solo vas a ayudarle verbalmente con la tecnología. Ahora centrémonos en el asistente de interfaz designado o DIA. Al igual que el TNA, un DIA es un examinador del LPAC formado que ayuda a los estudiantes con la tecnología del LPAC por computadora. Pero el DIA puede proporcionar más ayuda a un estudiante que un TNA, ingresando las respuestas que el estudiante escribe a mano. Debido a este apoyo adicional, el DIA es un apoyo designado o un apoyo disponible para los estudiantes cuya necesidad ha sido indicada por un educador o un equipo de educadores antes del examen. Este soporte también está destinado únicamente a la administración de exámenes individuales. Al igual que el TNA, el DIA puede ayudar a un estudiante con el inicio de sesión, el desplazamiento, la navegación y colocando el cursor. El DIA también puede ayudar a los estudiantes a ingresar las respuestas escritas y a seleccionar las opciones de respuesta que hayan indicado. Para ingresar respuestas escritas, el estudiante escribe la respuesta en un papel o en una pizarra. A continuación, el DIA lo copia directamente en la interfaz del examen. El DIA no debe corregir errores de mayúsculas, ortografía, puntuación o espaciado, a menos que la corrección se refleje en la respuesta del estudiante. Una vez que ingrese y envíe las respuestas del estudiante, el DIA destruirá de manera segura cualquier papel de borrador que se haya utilizado durante el examen. Esto debe hacerse inmediatamente después del examen. Para recapitular, tanto el asistente de navegación como el asistente de interfaz designado son recursos no integrados que ayudan a los estudiantes con la tecnología y la navegación del LPAC por computadora. Un examinador formado en el examen LPAC actúa como recurso en ambos casos. Si no estás seguro de los conocimientos informáticos de un estudiante, puedes utilizar el Verificador de Preparación Tecnológica para Estudiantes o TRCS para evaluar cuán familiarizados están con las funciones tecnológicas. Esta herramienta, similar a un juego, permite a los estudiantes utilizar las funciones de navegación del LPAC. Puede ayudarte a determinar si un estudiante podría necesitar un TNA o DIA durante el examen LPAC. Para obtener más información sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita lpac.org. Gracias por ver este video.